existe un número entre 2 y 3 que es aproximadamente 2.718 y ese número se conoce como E. Ese número, cuando es la base de una función exponencial, como y es igual a e elevado a la x, su gráfica va a estar entre las gráficas de las funciones y es igual a 2 a la x y y es igual a 3 a la x. Bien, en este curso no explicamos la demostración de por qué la derivada de e a la x es igual a sí misma, pero es importante que conozcamos ese hecho. Bien, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Es bien importante que sepan eso, porque cuando ustedes tengan ante sí un ejercicio donde haya que determinar la derivada de diferentes términos, cuando ustedes estén ante e a la x, ya deben anticipar que su derivada es ella misma, e a la x. ¿Bien? O sea que si f de x es igual a e a la x, f' de x es igual a e a la x también. Entonces, deben estar observando en este momento una serie de ejercicios donde se pide que se determine la derivada. Así que vamos a realizar estos ejercicios, ¿ok? Voy a desacoplar. Se supone que veamos la pizarra, ¿sí? Sí, se ve la pizarra en usted. Perfecto. El primer ejercicio dice, determina la derivada. Sí, hay que buscar determinar la derivada. Determina la derivada de las siguientes funciones. La primera es f de x es igual a 2 elevado a la 40. 2 elevado a la 40. Observen ese ejercicio por un momento. ¿Ante qué estamos nosotros? Más allá de lo que sea ese valor. No estamos pidiendo evaluar 2 elevado a la 40. Pero estamos ante una función y tenemos que determinar su derivada. ¿Alguien me da una sugerencia? ¿De cómo resolverlo o...? De cómo resolverlo o qué de lo que hemos dicho entre las reglas que yo he ofrecido nos puede ayudar a resolver esto. Ahora, lo primero es saber qué es lo que tenemos de frente. ¿Bien? ¿Ustedes observan alguna variable? ¿Existe alguna X, alguna T, alguna M, alguna letra? Solamente vemos 2 elevado a la 40, ¿cierto? Sí. Y si usted tuviera una calculadora y escribiera 2 elevado a la 40 y su calculadora lo pudiera determinar, ¿le va a dar una expresión que posee una variable? ¿O le va a dar un número astronómicamente alto? Un número alto. Número alto. Quiere decir que vamos al final a tener una constante. 2 a la 40 es una constante. No importa cuán grande sea el valor que resulte de elevar 2 a la 40, al final yo lo que tengo ante mí es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Muy bien. Así que yo te puedo colocar 2 a la 40, 3 elevado a la 15.000. Al fin y al cabo, si tú sabes que ante ti lo que tienes es una constante, su derivada será 0. ¿Bien?
Así que ese exponente, si hubiese sido de la X, si yo hubiese tenido X a la 40, usted sí me pudo haber dicho, ah, bueno, eso es 40 por X a la 39. Si hubiese sido X a la 40, su derivada sería 40 por X a la 39, ¿verdad? Multiplico el exponente por la base y luego le resto al exponente 1. Pero como aquí el 2 no es una variable, el 2 es un número, cuando yo le elevo a la 40 sigue siendo un número. Así que el resultado es f' de x es igual a 0. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? El segundo ejercicio dice, el número 2, dice f de x es igual a e elevado a la 5. E elevado a la 5. Hace unos minutos dijimos cuál era la derivada de e a la x, pero aquí no tenemos eso, ¿verdad? No tenemos una variable. ¿Ustedes observan una variable? Si bien es cierto que la letra e es precisamente una letra, no es una variable. A menos que la expresión hubiese dicho f de e es igual a tanto. Ese no es el caso. Dice f de x, por lo tanto, de haber una variable tendría que ser x. La e es un número entre 2 y 3, aproximadamente 2.718. Al fin y al cabo es un número, y cuando yo elevo un número a la 5, sigue siendo un número, por lo tanto f de x es igual a una constante. Y la derivada de una constante, f' de x, es igual a 0. Profesor, Esto es práctica. Dígame. eso se daría entonces con cualquier variable que no sea X, de ser el caso. Lo que ocurre es, en el cálculo, por lo menos a nivel de cálculo 1, nosotros vamos a utilizar una variable. Así que ya de antemano, si yo te digo f de x es igual a n a la 5, yo no le puedo buscar la derivada de la función porque tendría que buscarla respecto a x, y entonces yo entiendo que n a la 5 es una variable distinta a x y no es parte del cálculo. ¿Bien? Así que yo tengo que buscar la derivada en relación a la variable de interés. Ahora, si yo hubiese dicho f de n es igual a n a la 5 o f de e es igual a e a la 5, yo debo entender que ya esa e no es parte del, no es el número irracional 2.718. No es ese número. Ya esa e sería una variable. Ahora, yo les digo que esta e se refiere al número irracional, al 2.718, 28, etcétera. Y la función está en términos de x. Por lo tanto, la variable que debe existir aquí es x. Por ende, esa e es un número. Y es el número que conocemos como 2.71828, que es una base, como la podemos ver aquí, e elevado. Si fuera e elevado a la x, estamos ante una función exponencial donde la base es e. Y recordemos que su función inversa era el logaritmo natural. Cuando usted le quiere buscar el logaritmo natural a un número, usted está preguntándose qué exponente debe tener la e para que me dé ese número. ¿Okay? Si yo le quiero buscar, digamos, el logaritmo natural a 15, yo tengo que ver que e 2.718 elevado a la ¿qué número? Me da 15. Así que cuando hablamos de logaritmo natural, nos referimos al exponente que debe tener para darnos el resultado que tenemos ante nosotros. ¿Bien? Ahora, e a la 5 es un valor. Esto equivale a haber dicho 2.71828 elevado a la 5. Por lo tanto, es una constante. Si usted eleva e en su calculadora y escribe la e que aparece en el teclado cercano a la expresión logaritmo natural, para que usted sepa que se refiere a lo mismo, cuando usted lo eleva, va a darle determinado valor. Bien, yo puedo entender que si 2 a la 5 es 32 y es casi 3, pues ese número es mucho más de 32.
tendría que ver cuánto es 3 a la 5 y más o menos hacer un aproximado, que sería 81 por 3. Así que ese número es cualquier cosa entre 32 y 200. Cualquier número ahí se determina en la calculadora. Lo importante es que estamos ante un valor y cuando usted hace la gráfica de esta expresión, usted lo que va a tener es una línea recta horizontal. No importa si está en el 32 o en el 240 o entre medio, no importa. Lo importante es que a la x es un valor numérico, es una constante y su derivada es 0. ¿Bien? Así que los primeros ejercicios son bastante, estos dos que hemos mencionado, son bastante curiosos, la palabra, porque te suelen engañar. ¿Bien? Así que según vamos complicando el ejercicio, van a ser más similares a lo que ustedes están acostumbrados. Ahora vean el siguiente. El siguiente ejercicio dice f de x es igual a 5.2x más 2.3. 5.2x más 2.3. ¿Cuál sería la derivada? Este es el ejercicio número 3. ¿Cuál sería la derivada? F' de x es igual a... ¿Qué me puede decir? Esto es un 5.2 y esto es un 2.3. Más allá de que sean lugares decimales, ¿cómo nosotros determinamos la derivada? 5.2. 5.2 y se acabó el ejercicio. El término que estaba en x se queda solo, x pasó a ser x a la 0, desapareció, y el término constante, su derivada es 0, por lo tanto la derivada es 5.2, que si esto es una línea recta, esta sería la pendiente. 5.2, esto está en la forma y es igual a mx más b. La derivada de una función lineal es su pendiente. ¿Okay? 5.2, muy bien. Veamos el próximo. G de x, vamos a cambiar el nombre de la función. G de x es igual a 7/4 x cuadrado menos 3x más 12. G de x es igual a 7/4 x cuadrado menos 3x más 12. ¿Qué hacemos? La derivada de cada uno de esos tres términos. Así que yo voy a tomar este exponente, este 2. Este 2 lo voy a multiplicar aquí y después al 2 le resto 1. Así que este 2 lo voy a pasar aquí y por lo tanto g' de x va a ser igual a 2 veces 7/4 de x y el exponente 2 ahora pasa a ser un exponente 1. ¿Ok? Menos la derivada de 3x es 3 más la derivada de 12 que es 0. Por lo tanto, vamos a arreglar el paréntesis. 2 multiplicado por 7/4 x menos 3. Así que lo pasamos y notamos que 2 cancela con 2 y nos da 1. 4 cancela con 2 y nos da un 2. Por lo tanto, la derivada ya en su forma más simple sería 1 por 7, 7 medios de x menos 3. Esta sería la derivada, 7 medios x menos 3. Paso a ser una función lineal con pendiente 7 medios. Por lo tanto, si yo le fuera a buscar la derivada nuevamente a esta expresión, que sería la segunda derivada de la original, habría dado 7 medios. ¿Alguna duda aquí?
No. ¿Y don Iván? No, estoy bien. Bien. Pues Vamos a ver el próximo. ¿Sí? Debra no ha llegado porque está en una cita médica, pero tan pronto llegue, pues ella me dijo que se iba a conectar. ¿Cómo no? Perfecto, gracias por avisar. Observemos ahora. Dice f de t. Aquí tenemos una nueva variable. Y este es el ejercicio número 5 de la diapositiva 82. Así que si lo quieren anotar, de dónde yo estoy sacando estos ejercicios son de la diapositiva 82. Y dice lo siguiente. Este es el número 5. Dice f de t. F de t es igual a 2t elevado a la 3. A mí, cuando yo utilizo la t, necesito hacerlo con mucho cuidado porque la t parecería un 1 y uno tiene que tener mucho cuidado. 2t a la 3 menos 3t elevado a la 2 menos 4t. Y por experiencia, cuando ustedes tienen ante sí una función en términos de t, lo usual, no tiene que ser regla general, pero lo usual es que es tiempo. Así que seguramente esto es una actividad que se realiza en determinado tiempo, donde ese tiempo puede estar en segundos o en minutos o la unidad de tiempo que quieran establecer el autor. Así que es posible que este ejercicio, que es bien común en física, cuando ustedes tienen algo así como f de t, es una actividad como función de tiempo. Veamos la derivada de f de t. F' de t es igual, este 3 lo multiplicamos con el 2, no tengo que hacerlo en dos pasos porque aquí 2 por 3 se multiplica directamente, sería 6t a la 2 menos el 2 se multiplica con el 3, menos 6t, la t pasó a tener exponente 1, y la derivada de 4t, 4. Así que la derivada es 6t cuadrado menos 6t menos 4. Y cuando trabajamos con ejercicios que involucran tiempo, si esta expresión me hablara, de si esta expresión, por ejemplo, me hablara de posición, de la posición de un objeto por unidad de tiempo, si fuera ese el caso, la derivada sería velocidad. Pero si esto que está aquí hubiese sido velocidad, su derivada sería aceleración. De modo tal que la derivada de la distancia, cuando una fórmula está en términos de distancia por unidad de tiempo, ¿qué es el cambio en distancia por unidad de tiempo? El cambio en distancia por unidad de tiempo es velocidad. Y el cambio en velocidad por unidad de tiempo es aceleración. Por lo tanto, si usted tiene una función que describe la distancia de un objeto por unidad de tiempo y esa función usted le busca la derivada, esa derivada sería la fórmula de velocidad. Y si a la derivada, que fue velocidad, usted le vuelve a tomar la derivada, ¿cuál es el cambio en velocidad por unidad de tiempo? Aceleración. ¿Bien? Pero aquí lo que nos pide es que busquemos la derivada. Determina la derivada de esta función. Esta es su derivada. 6t cuadrado menos 6t menos 4. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Bueno, y entonces el 6, que es simplemente el que nos queda,
el 6 dice f de t, así que seguramente también es unidad de tiempo, f de t es igual a 1.4, no necesito paréntesis, será igual a 1.4 t elevado a la 5 menos 2.5 t a la 2 más 6.7. (1.4 t a la 5 menos 2.5 t a la 2 más 6.7. ¿Cuál sería la derivada de f? F de f' de t es igual a 5 por 1.4. 5 por 1.4. Entiendo que eso debe ser 7. 7 t a la 5. Permítanme verificar. Estoy casi seguro que es 7. Es correcto. 7t a la 7t, el exponente 5 menos 1, 7t a la 4, menos, ¿verdad? El 5 lo multipliqué por 1.4, me dio 7, t a la 4, menos 2 veces 2.5, es decir, menos 5t, y el 6.7 su derivada es 0. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver nuevamente la presentación. Se supone que estamos en la presentación. Esos fueron los ejercicios que realizamos. Y aquí es importante que conozcamos la derivada de una multiplicación. ¿Bien? En este nivel vamos a observar un poco hacia atrás. Permítame buscar donde habla la derivada de una multiplicación. Ustedes la van a ver en esta diapositiva. Y es antes donde nos presenta este tipo de función. Así que cuando la presentación nos da un ejercicio como este o este, donde involucra la multiplicación de un término por otro, ellos entienden que nosotros lo que necesitamos hacer es multiplicar y luego determinar la derivada. Así que nosotros lo que vamos a hacer es realizar esta multiplicación aquí, y luego a la expresión que quede le determinamos la derivada. ¿Ok? Así que voy a realizar, pero después que determinemos la derivada, la vamos a comparar con la derivada obtenida utilizando la regla del producto. Así que voy a hacer simplemente estos dos para poder establecer la similitud entre multiplicar y luego determinar la derivada en comparación con utilizar la regla del producto. Ok, como yo se supone que hasta este momento no haya visto la regla del producto, yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar x cuadrado por 1 y ¿qué voy a obtener? X cuadrado. Y luego menos x cuadrado por 2x sería 2x a la 3. ¿Qué hice de este paso a este paso? ¿Qué hicimos? Utilizar la ley distributiva, ¿cierto? Utilizamos la ley distributiva. Esto es exactamente esto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, yo a esto sí le puedo buscar la derivada. Veamos la derivada. G' de x es igual
¿quién es la derivada de x cuadrado? 2x. Menos, ¿quién es la derivada de 2x a la 3? 6x a la 2. 6x a la 2. ¿Vieron que es muy sencillo? (2x menos 6x a la 2). Yo quisiera en este momento hacer el mismo ejercicio para que no se nos olvide, pero utilizando la regla del poder. ¿Qué les parece? La regla del producto. Okay. ¿Sí? Sí. Y luego hacemos lo mismo con el siguiente, porque no quiero hacer los dos. Luego ustedes se olviden de qué hicimos para entonces comparar mejor. Así que ya sabemos que está la derivada 2x menos 6x cuadrado. Dado que esta multiplicación era muy sencilla, ustedes se preguntarían, pero si yo puedo hacerlo de esta forma directa, ¿por qué necesito aplicar el otro teorema, el de la regla del producto? Bueno, usted va a ver que en algunos casos un teorema es más conveniente que el otro, que simplemente haber multiplicado y a lo que ya se simplificó, determinar la derivada. Así que eso va a variar. En algunos casos es más sencillo utilizar la regla del producto, en otros no. Vean aquí, este es el ejercicio original, así que voy a borrar las rayas del procedimiento de la ley distributiva y vamos a concentrarnos en él. Si ustedes recuerdan, la regla del producto dice que la derivada de una multiplicación es de dos factores, es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. Y vamos a repasar esa regla cuando veamos la diapositiva. Utilizando la regla del producto, vamos a decir que g' de x es igual al primero. ¿Quién es el primero de los factores? X cuadrado. ¿Sí? Multiplicado por la derivada del segundo. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de esto? De ese paréntesis, ¿cuál es la derivada? 2. Y con negativo, porque sería 0 menos 2. ¿Bien? El primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Quién es la derivada del primero? 2x. ¿Qué tenemos? Menos 2x cuadrado. Permiso, profesor, ¿qué hizo después del más? ¿Qué hizo? Que ahí me perdí. Aquí, ¿qué hice? Okay. Exacto, sí. Pues mira, vamos a repasarlo. La derivada de un producto es de dos factores. Es el primer factor por la derivada del segundo. El primero es x cuadrado y la derivada del segundo es menos 2. Más el segundo factor por la derivada del primero. El segundo factor es 1 menos 2x y la derivada del primero es 2x. Así que este es el segundo factor por la derivada del primero. Ok, ya. Bien. Así que bien corto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y entonces usted va a ver ahora ley distributiva, 2x por 1, 2x. ¿Lo hice bien? ¿Sí? 2x. Y 2x por menos 2x menos 4. Mira, perdonen aquí, a ver qué yo hice. Pero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero.
Menos 4x me da aquí. Menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Así que menos 2x cuadrado es este producto. Este más es este más. 2x sale de 1 por 2x. Menos es este menos. 2x por 2x, 4x cuadrado. ¿Ok? Obtenemos menos 6x cuadrado más 2x. Déjenme ver si... ¿Qué habíamos obtenido en el ejercicio? Sí, Dos. quedé 2x Eso mismo. menos 6x al lado. O sea, ellos mismos, pero invertidos. Exacto. Ok. Bien. En este caso vemos que llegamos a lo mismo. Obvio, resultó conveniente la primera alternativa, la primera que utilizamos y no esta. Pero si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una serie de binomios, pues va a ser mucho más fácil buscar la derivada de un paréntesis que empezar a hacer ley distributiva. Así que cada caso es distinto. Lo que sí es necesario es que si en el ejercicio le establecemos utiliza la regla del producto, usted la sepa utilizar. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? No. No. Vamos a hacer el próximo. 3, este es h de u. Vamos a borrar aquí. H de u, este es el ejercicio número 8. H de u es igual a 3u menos 1 por u más 2. Cuando hablamos de t, usted puede pensar primero y luego descartar la opción, si le dan más información, que estamos ante tiempo, pero cuando usted tenga una u, que puede ser muchas cosas, generalmente esa u es una sustitución de una expresión más compleja. Por ejemplo, algo que podría ser es que u sea igual a x cuadrado. Y usted utiliza u es igual a x cuadrado para poder factorizar y luego simplificar la expresión. Y al final, cuando esté simplificada, volver a sustituir la u por un x cuadrado. Eso puede ser un ejemplo. Lo que les quiero decir es que comúnmente la u se utiliza cuando usted involucra sustitución para simplificar un teorema, un problema más grande. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a realizar primero utilizando ley distributiva para expandirlo. Y luego, entonces, cuando sepamos el resultado, lo hacemos con la regla del producto. Vamos a ver, h de u es igual a, primero por primero, 3u por u es 3u al cuadrado. Más 3u por 2 más 6u. Menos 1 por u menos u. Menos 1 por 2 menos 2. Si ustedes notan, estos dos fueron semejantes. El último paso antes de empezar a trabajarlo es 3u al cuadrado, 6u, usted le roba una, quedan 5, más 5u menos 2. No fue tan rápido como el anterior. Así que ustedes ven que cuando los factores son un poco más complicados, seguramente la regla del poder podría ser la ventaja. Y ahora cuando le buscamos la derivada h' de u, ¿qué obtenemos? 2 por 3 y le resto 1 al exponente, 6u
más 5. Esa es la derivada. ¿Alguna duda aquí? Observen ahí. ¿Bien? Sí. Hagámoslo ahora con la regla del poder. No hay duda aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar ahora la regla del poder. Así que voy a borrar todo. Voy a borrar el procedimiento de la ley distributiva. Ya ustedes me anotan el resultado. Me parece que fue 6U más 5. Bien. Y vamos a ver. Vamos a utilizar la regla del poder, la regla del producto. La regla del producto de dos factores dice, claro, ¿y qué hacemos si tenemos 3? Bueno, pues una sugerencia es que usted coja 2 de los pequeños y lo haga un factor y luego ya tiene 2 factores y puede trabajar mejor. Bien. La regla del producto establece que H' de U es igual al primero 3U menos 1 por la derivada del segundo. Mira qué sencillo. ¿Cuál es la derivada del segundo? Profesor, Diga. no sé si fue a Iván también, pero se frizó. ¿Sí? ¿Se fue la imagen? Sí, pero creo que soy yo. No sé si Iván le pasó igual. ¿Y los No, demás compañeros? a mí no se me ha frizado. Ah, No. pues soy yo. En mi internet entonces. Mira a ver si puedes salir y entrar nuevamente. Ok. Y cuando entres, uno de los compañeros, cuando diga request, si uno de los compañeros te puede dejar. Creo que ya volví. Creo que ya. ¿Sí? Sí. Bien. Así que, utilizando la regla del producto, ¿qué vemos? Utilicemos la regla del producto para resolver esta derivada. H' de U es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Quién es el primero? 3U menos 1. Por la derivada del segundo. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de U más 2? Primero tienen que tener bien claro quién es primero y quién es segundo. Primero es todo este paréntesis. Segundo es todo este. ¿Quién es la derivada del segundo? 0. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de U? Si estamos en términos de U. 1. ¿Cuál es? 1. ¿Y cuál es la derivada de 2? 0. 0. Por lo tanto, esto es 1 más 0. Por lo tanto, toda esta derivada dio 1. Bien. Así que usted puede colocarlo o no colocarlo. Más el segundo, U más 2. Por la derivada del primero. ¿Quién es la derivada del primero? ¿Cuál es la derivada del primero? Vean bien. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? ¿De qué es? 3. Exactamente. Como este 1 no me afecta, ya puedo sacar del paréntesis y decir que este es 3U menos 1 más U por 3, 3U. Más 2 por 3, 6. No es tan complicado. Aquí tengo 3U y aquí tengo 6U. ¿Cuántas U tengo al final? 6U.
Y si tengo 6 y le resto 1, 5. H' de U es igual a 6U más 5. No sé ustedes, pero en mi opinión, aquí la regla del producto demostró ser más sencilla que haber tenido que expandir y tener todos esos términos para entonces empezar a buscar derivadas. Mientras más compleja sea la expresión, más evidente se ve el beneficio de la regla del producto. ¿Sí? Sí. Bien. Esto de utilizar la regla del producto y la normal, pues eso depende de cada quien, ¿right? Depende de cada quien, a menos que en el examen te diga utiliza la regla del producto para determinar la derivada de las siguientes funciones. Okay. Si el ejercicio dice determina la derivada, como es este caso, que estaba inclusive en la presentación antes de exponerte el tema de la derivada de una multiplicación, pues se entiende que lo que quiere es que lo hagas de la forma más básica posible dentro de lo que se te ha enseñado hasta ese momento. Okay. ¿Bien? Sí. Así que ustedes van a utilizar el teorema o la regla del producto cuando la instrucción se los diga. Si la instrucción dice utilízalo, pues lo utiliza. Si no te lo dice, usted es libre de hacerlo. ¿Ok? Bien. Me gustaría adelantar un poco hasta encontrar algún ejercicio que involucre división, pero ustedes me siguen viendo en lo que yo busco. Los demás son ejercicios que ya conocemos. Los ejercicios 9, 10 y 11 son los ejercicios que se pueden contestar con lo que explicamos la clase pasada, donde teníamos exponentes negativos y usted aplicaba la regla y luego lo simplificaba. ¿Bien? Quisiera hacer un ejercicio de los que he saltado, donde utilizamos la derivada, pero es para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva. Si yo tengo que y es igual a 2x a la 3 menos x a la 2 más 2, y me dice que hay una recta que es tangente en el punto 1, 3, o sea que ya usted sabe que el 1, 3 pertenece, el 1, 3 pertenece a esa gráfica, a esa expresión cúbica, y me dice determina la derivada, esa es parte de las instrucciones, pero las instrucciones son determina la ecuación de la línea recta. Bien, así que necesitamos determinar la derivada y luego utilizar la información para ver cuál es la ecuación de la línea recta que es tangente a esta gráfica en el punto 1, 3. Primero, usted va a determinar quién es la derivada. Pues mira, f' de x es igual a 6x a la 2 menos 2x. Se acabó. Esa es la derivada de la expresión, ¿verdad? Bien. ¿Qué hago con la derivada? Yo necesito saber, así que voy a escribir la instrucción. Necesitamos saber cuál es la recta tangente a la gráfica de esta función, ¿ok? Necesitamos conocer cuál es la tangente, ¿ok? Y sabemos que toda recta tiene como ecuación punto pendiente o pendiente intersecto, dependiendo hasta donde usted lo pueda llevar. Si es punto pendiente, necesitamos y menos y1 es igual a m por x menos x1.
Y y X son variables, X1 y Y1 los tenemos. X1 y Y1, solamente me falta la M. Nosotros conocemos que la ecuación de una línea recta es Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. De aquí es que partimos siempre. De ahí, si usted quiere hacerle 2 pasos más y llevarlo a pendiente intersecto, está muy bien. De hecho, lo vamos a hacer. La Y es la Y que usted conoce. La Y es la variable dependiente. La X es la variable independiente a la cual usted le sustituye para entonces encontrar los resultados en Y. X1 y Y1 son las coordenadas de un punto conocido. Ya lo conocemos, el punto 1, 3. Así que X1 es 1 y Y1 es 3. ¿Me falta qué? La pendiente, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí? X se queda X. Toda función tiene que estar en términos de X. Y se queda Y, es el nombre de la función. Y es igual a tanto X más tanto. Y1 es la Y de un punto que usted conozca, en este caso el 3. X1 es la X de ese mismo punto que usted conoce, en este caso el 1. ¿Qué me falta? La pendiente. ¿Cómo encuentro la pendiente? Sustituyendo la X del punto de interés, la X, la X1 en este caso, 1 en la derivada. Así que la pendiente de la línea recta tangente es f' de 1. No es que f' de 1 siempre, es que es f' de 1 porque 1 es la X del punto donde esa recta es tangente. Si este hubiese sido el punto menos 4, 3, hubiese sido f' de menos 4. Si este hubiese sido el punto 10, 3, habría sido f' de 10. Si hubiese sido el punto 0, 3, habría sido f' de 0. Pero como es el punto 1, 3, yo uso la X del punto y la sustituyo en la derivada. Si ya yo sé quién es f' de X, menos 2, la derivada sustituyendo el 1 sería 6 por 1 al cuadrado menos 2 por 1. Que esto es igual a 6 menos 2, que es igual a 4. La pendiente es 4. Este valor aquí es 4. La pendiente es 4. X1, este es 1. Y1 es 3. Ya tengo lo necesario. Y menos Y1, Y menos 3 es igual a la pendiente, f' sustituyendo en ella la X del punto conocido, Y menos 3 por 4, X menos 1. Usted sabe que una línea recta que tenga pendiente 4 es bastante inclinada, ¿verdad? Por cada paso a la derecha, subo 4. Así que la recta es tangente en un momento donde la curva es bastante elevada. La curva, ¿bien? Recuerden, esto es una cúbica y por la manera que tiene esta cúbica, esta gráfica tiene más o menos este comportamiento. Ese tipo de comportamiento tiene esta cúbica. Y cuando esta gráfica en algún momento empieza a subir demasiado, en ese momento yo les puedo decir que es que debe ser que estamos buscando una recta tangente cuya pendiente sea 4, porque tiene que ser muy inclinada y al mismo tiempo muy positiva, ¿bien? Aunque también pudo ser positiva aquí. Aquí también es positiva. Pero por experiencia debe ser más en este espacio. Pero puede ser en cualquiera de los dos. Todo depende dónde en este lugar está el punto 1, 3. Si digamos que el punto 1, 3 está por aquí, pues ahí yo estimaría que viene la recta tangente. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Cómo determinamos la recta tangente? Pues me tienen que dar en qué punto es tangente. No me pueden decir determina la pendiente de la recta tangente. Me tienen que decir, ¿tangente dónde? Porque existen infinitas rectas tangentes para una gráfica. Ah, en el punto 1, 3. O pueden ser un poco mezquinos y decirte en X igual a 1. Bueno, pues ya si te dicen X igual a 1, tienes que sustituir ese 1
aquí para obtener un 3. Se supone, no lo hicimos, pero se supone que yo sustituya un 1 aquí y yo obtenga un 3. Bien. 2 menos 1, 1 más 2, 3. Así que se cumple. ¿Cómo se determina la pendiente? Sustituyendo la x del punto en la derivada. Sustituyendo la x del punto en la derivada. Sustituyendo la x del punto en la derivada. ¿Okay? Bien. Vamos a ver otro ejercicio de interés. Por cierto, si ustedes preguntan, este que acabé de hacer está en la diapositiva 85. ¿Ok? Este está en la diapositiva 85. Quiero entonces saltar un momento para hacer dos ejercicios de la derivada utilizando la regla del producto. Volviendo a la regla del producto, quiero hacer estos dos ejercicios. El primero dice f de x es igual a 1 más 2x cuadrado. Ya aquí les voy a pedir que ustedes me dejen un espacio para que lo practiquen ustedes mismos de las dos maneras. Yo lo voy a hacer con la regla del producto. Usted le recomiendo que lo haga expandiéndolo y luego determinando la derivada a ese polinomio que se formó. Bien, yo voy a hacerlo con la regla del producto porque estoy ya aplicando el concepto y después usted lo revisa con la forma que ya usted domina. Todos están viendo lo que está escrito, ¿cierto? 1 más 2x cuadrado multiplicado por x menos x cuadrado, y a eso yo le voy a buscar la derivada. 1 más 2x cuadrado por x menos x cuadrado. ¿Bien? Así que la regla del producto establece que f' de x es igual al primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? La derivada de x es 1 y 2x. Menos 2x, ¿verdad? Bien. Como lo estoy expandiendo demasiado, voy a escribirlo más pequeño. Así que comenzamos. Vamos a utilizar la regla del producto para encontrar la derivada de esta función. Entonces, ¿qué tenemos? Que f' de x es igual al primero 1 más 2x cuadrado por la derivada del segundo 1 menos 2x. ¿Cierto? Este se queda igual porque es el primero. Y esta es la derivada del segundo. 1 menos 2x. Más el segundo, x menos x cuadrado, por la derivada del primero. La derivada del primero es bastante sencilla. 0 más 4x. 4x. La derivada de todo ese primer término es 4x. Simplifica un poco las cosas el que sea un solo término cuando tenga que aplicar la ley distributiva. Ya la derivada se obtuvo, pero no está simplificada. Ahora necesito hacer leyes distributivas. ¿Bien? Así que esto es igual a, vamos a ver, 1 por 1, 1. 1 por menos 2x, menos 2x. 2x cuadrado por 1 más 2x cuadrado. 2x cuadrado por menos 2x menos 4x a la 3. 4 términos surgieron de la multiplicación de dos paréntesis que tienen, ¿verdad? Dos factores que tienen dos términos. Ahora vamos con este grupo. Gracias a que este es un más, no tengo que utilizar paréntesis. No lo tengo que usar obligado. Más x por 4x, 4x a la 2.
menos x cuadrado por 4x menos 4x a la 3. ¡Wow! ¡Qué extenso! Nos queda un paso. Sumar o restar términos semejantes. ¿Sí? Vamos a ver. Si no hubo algún problema de tipo aritmético, seguimos. El término x a la 3 está presente aquí y está presente aquí. Sin embargo, no se cancelan. Así que pasa a ser un menos 8. ¿Qué hacemos con esos exponentes? Se tienen que quedar igual porque son términos semejantes. Sería menos 4x a la 3. Le vuelvo a restar 4x a la 3 y tengo menos 8x a la 3. Menos 8x a la 3. Vamos a ver cuántos términos están en la forma de x a la 2. Tengo este. ¿Qué pasa cuando lo sumo? Más 6x a la 2. ¿Cuántos términos están en la forma de x? Menos 2x. ¿Y cuál es el único constante? Más 1. Así que, de no haber habido algún error en términos aritméticos, la derivada de esta función es menos 8x a la 3 más 6x a la 2 menos 2x más 1. ¿Ok? Bien. Desacoplo porque quiero que vean la presentación. Estamos trabajando entonces con la derivada de una multiplicación, que dice que la derivada de una multiplicación es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, partiendo de que el teorema está establecido como si cada uno de los dos factores fueran funciones diferentes. ¿Sí? Es como si una función fuera compuesta por dos funciones que se multiplican. No lo vean como algo complicado, sino como una forma de simplificar la explicación. La derivada, la regla de la derivada de una multiplicación lee así. La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Bien? Y con ese realizamos y me gustaría que hiciéramos Así que voy a desacoplar. Vamos a utilizar la regla del producto. Para contestar este ejercicio que está aquí, que dice que f de x es igual a x multiplicado por e a la x. Aquí, por pequeño que sea, nosotros estamos viendo dos factores. La multiplicación de x con e a la x. Así que nosotros tenemos la multiplicación de x por e a la x. Por lo tanto, la derivada va a ser, ¿quién es el primero? El primero se llama x. ¿Quién es la derivada del segundo? Y aquí vamos con lo que comenzamos. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. La derivada de e a la x es igual a e a la x. ¿Bien? Por eso fue que comencé con eso. Pero el ejercicio donde lo vinimos a aplicar fue ahora. X por e a la x, el primero por la derivada del segundo. Se quedó igual, pero aplicamos la regla. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Aquí no se va a quedar igual, porque el segundo es e a la x, pero la derivada del primero es la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Equivale a no escribirlo. Así que f' de x es x por e a la x más e a la x. No hay más nada que hacer. Otra cosa es que si esto fuera un examen de selección múltiple, a lo mejor una de las alternativas decía e a la x multiplicado por x más 1. Es decir, sacar factor común e a la x. Así que si un ejercicio fuera de este tipo, podría ser que la respuesta sea o sea este. Pero en selección múltiple te van a dar una de ellas para que tú escojas. ¿Ok?
Pero aquí está perfectamente terminado el ejercicio. ¿Bien? X por E a la X más E a la X. ¿Alguna duda con este? Saber que la derivada de E a la X es el mismo y que la derivada de X es 1. Y aplicar la regla del producto. La regla de la derivada de una división lee así. El denominador, fíjense que este numerador le llaman F y denominador le llaman G. El denominador por la derivada del numerador, la derivada de F, menos, en lugar de más, como era la multiplicación, aquí es un menos, el numerador F por la derivada del denominador, la derivada de G, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Denominador por la derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Veamos este ejemplo. Dice, entonces se podría decir regla, ¿cómo le podemos llamar? Regla del cociente. Así que estamos trabajando con la regla del cociente. La regla del cociente. Y tenemos una función que dice f de x es igual a x cuadrado x menos 2 dividido entre x a la 3 más 6. ¡Wow! Ya aquí, en este caso, no se hace tan evidente una manera alterna. No se hace tan evidente una manera alterna de poder contestarlo. Así que debemos aplicar directamente la regla. ¿Ok? La derivada de f va a ser igual al denominador x a la 3 más 6. Quiero que me sigan bien porque estamos hablando de un ejemplo un poco, debía haber empezado con uno más sencillo, pero vamos a resolver. El denominador x a la 3 más 6 por la derivada del numerador. ¿Quién es la derivada del numerador? 2x más 1. Ya saben que hay una ley distributiva ahí. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 3x a la 2. La derivada del denominador es 3x a la 2. Todo dividido entre x a la 3 más 6 al cuadrado. Generalmente esa expresión al cuadrado usted la sigue arrastrando a lo largo del ejercicio y no hace nada más con ella, la deja expresada. ¿Ok? X a la 3 más 6 al cuadrado. ¿Alguna duda? Denominador por la derivada del numerador. Denominador por la derivada de este 2x más 1 menos numerador por la derivada de este 3x cuadrado. Derivada del denominador. Entre el cuadrado del denominador, ese x a la 3 más 6 se deja igual y se le pone un exponente 2 afuera, ¿ok? Perdón. Próximo paso. El próximo paso vamos a aplicar la ley distributiva y ¿qué obtenemos? Obtenemos x a la 3 por 2x. Voy a necesitar, me va a perdonar, comenzar bien a la izquierda. El próximo paso va a ser aquí, ¿verdad? X a la 3 por 2x da 2x a la 4.
El resto del ejercicio es álgebra. X a la 3 por 1 más X a la 3. $6 por 2X más 12X. 6 por 1 más 6. Menos. Aquí necesito ponerle paréntesis a toda esta parte que viene ahora. ¿Bien? X cuadrado por 3X cuadrado, 3X a la 4. X por 3X cuadrado, 3X a la 3, más 3X a la 3. Menos 2 por 3X, menos 6X a la 2. Noten que yo no he usado todavía este menos. Yo he realizado la multiplicación normal y luego, en el próximo paso, le aplico la ley distributiva a este menos 1 que está aquí. Es decir, voy a cambiar el signo de todo lo que está ahí. Y necesito el denominador al cuadrado, que es X a la 3 más 6 al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Desde que usamos la derivada y encontramos esto que está aquí, este paso hasta este, lo que hicimos fue álgebra. Y el paso que falta también va a ser álgebra. ¿Ok? Así que voy a borrar este pedazo que está aquí. ¿Lo copiaron? Este. Sí. Sí. Ok. Voy a borrar este pedazo. Voy a borrar la flecha. Y vean aquí. Próximo paso. Esto es igual a... No necesito romper esto. Lo puedo hacer mentalmente a la misma vez. O sea, tengo un 2X a la 4... Y aquí tengo 3X a la 4 y lo estoy restando. 2 menos 3. Menos X a la 4, ¿ok? No pasa nada. Aquí tengo un X a la 3. Y aquí tengo otro X a la 3. Y los estoy restando. 1 menos 3. Menos 2X a la 3. ¿Estamos bien ahí? Tengo X a la 3, pero necesitaba 3. Me quedé con un déficit de 2. ¿Ok? Tengo $1. Lo que compro necesita pagarse con 3. Me queda un déficit de $2. Ahora, ¿hay algún término con X a la 2? En este que está aquí no, pero aquí sí. Repasando el álgebra, ¿cuál va a ser el signo del X a la 2? Vamos a ver. Este menos le cambia el signo a este menos y pasó a ser un más 6X a la 2. ¿Cuántos X a la 2 hay aquí? 0. ¿Cuántos X a la 2 hay? Menos 6X a la 2. Si lo resto, 0 menos 6 pasa a ser un más 6. ¿Alguna duda aquí? No. Ahora vamos con los términos que están en X. El único que veo en X, este era X a la 2. El término en X. Bueno, aquí tengo un término en X y allá no lo tengo. No tengo a quién restarle. Más 12X se queda con su propio signo. ¿Y cuántos términos constantes tengo? Solamente el 6 más 6 entre X a la 3 más 6 al cuadrado. Descansen, ya se acabó el ejercicio. Si esto, dígame. Con el X a la 2 más 6 al cuadrado, solamente ese lo vamos, como quien dice, a elevar al cuadrado y ya, ahí no vamos a hacer Y nada. ya,
A menos que por esas cosas raras de la vida, en el paso anterior a este, cuando teníamos ciertos paréntesis, hubiese un x a la 3 más 6 factor común por alguna cosa rara de la vida, entonces lo utilizarías para cancelar. De otra forma, lo más común es que se quede expresado como un x a la 3 más 6 al cuadrado. Okay. ¿De qué otra forma la contestación de este ejercicio podría aparecer si esto fuera un ejercicio de un libro y usted tuviera el solucionario? Este no es mi estilo, pero lo otro sería que como a ellos no les gusta que la variable con el coeficiente mayor tenga un negativo, le ponen un negativo a la fracción y luego le cambian el signo a cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sacar un negativo factor común y daría negativo fracción y arriba x a la 4 más 2x a la 3 menos 6x a la 2 menos 12x menos 6 dividido entre este tal cual está. ¿Ok? ¿Qué complica este ejercicio? ¿El cálculo o la parte algebraica? La parte algebraica, a mi entender. Necesitamos 4 pasos y yo corté 2. Corté el simplificar este y corté eliminando los paréntesis. ¿Ok? Bien. Así que quiero ir rápido para ver si en unos minutos puedo mencionar la regla de la cadena. Y bueno, pues aquí, de hecho, este tenía la explicación. Menos x a la 4, menos 2x a la 3, más 6x a la 2, más 12x más 6. Eso quedó perfecto. Y de hecho, este es la solución como aparecería en el libro. No la recordaba que estaba puesta. Así que esta misma explicación que yo hice en pizarra aparece en su diapositiva de la 94, de la 92 en adelante. La diapositiva 92, la 93, 4, 5, 6, hasta la 96. Bien, pueden practicar la otra función para que utilicen, traten de hacer esto mismo, pero con esta que tenemos aquí que es más sencilla, 1 menos x sobre 2 más x. Bien, ustedes lo pueden hacer por su cuenta. ¿Ok? Esto que vemos aquí es cómo se habría resuelto esto utilizando el límite cuando h tiende a 0. Así que eso es una pesadilla. Y eventualmente el resultado les va a dar negativo 3 sobre 2 más x elevado a la 2. Ya usted tiene el resultado. Míralo aquí. ¿Lo logran ver? ¿Lo ven? Sí. Pues cuando ustedes lo hagan utilizando la ley del cociente, me van a dar las gracias porque no van a tener que hacer esto, mucho menos con el límite cuando h tiende a 0. Todo este proceso, obviamente, ustedes no lo tienen que hacer porque este es el límite cuando h tiende a 0 y ya nosotros saltamos eso. Sabemos que hay formas más cortas. Usted lo que va a hacer es, al final, usted va a obtener negativo 3. Este negativo es porque le pertenece al 3 y lo pusieron aquí y él sin signo. Cuando usted haga la ley del cociente, le tiene que dar este. Así que anoten que la contestación a ese ejercicio que les acabé de dar está en la 103. La 100 es la respuesta del ejercicio que había sido colocado en la diapositiva 97. ¿Ok? Esa diapositiva 97, su contestación está en la 103. Aquí tenemos varias, las reglas esto es un resumen muy bueno. La derivada de una constante es 0. La derivada me falta la de x, que es igual a 1, no la tienen. La derivada de una potencia es el exponente por la base y restarle 1 al exponente. La derivada de e a la x es sí misma. La derivada de una constante por el término es buscar la derivada
y debo multiplicar el numerito. Si yo estoy sumando dos términos, la derivada es cada uno de esos términos con su derivada. La derivada de una recta es la recta de las dos derivadas. Pero ¿qué dice aquí? La derivada de la multiplicación es f, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Vieron qué conveniente? Y vean la derivada de una división. Aquí está bien resumido todo. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el cuadrado del de abajo. Este fue el que acabamos de hacer y con el que yo quiero que ustedes resuelvan el ejercicio 97 para que les dé lo que aparece en la respuesta de la diapositiva 105. ¿Bien? Aquí hay varios ejercicios más, pero yo quisiera que usáramos la regla de la cadena. Yo creo que no me va a dar tiempo, pero quiero decir de qué trata la regla de la cadena. Bien, si se le puede determinar la derivada a una función g y a una función f, y yo tengo ante mí, ¿ustedes recuerdan este símbolo? ¿Ustedes recuerdan esto? F, G, este símbolo era de la composición. No sé si ustedes recuerdan. ¿Perdón? Yo no me acuerdo. No, vamos a repasar lo de la composición de funciones. ¿Bien? Voy a repasar composición de funciones para no tocar la regla de cadena y entonces agotarlos. Quiero que se enfoquen en todos esos ejercicios que dicen multiplicación y derivada de multiplicación y derivada de una división. Estamos viendo la pizarra, ¿verdad? Y obviamente a mí. ¿Estamos? ¿Me ven a mí? Sí. Bien, voy a borrar. Y quiero recordar lo que era la composición de funciones. Bien. Si yo tengo una función que se llama x a la 3 y yo tengo una función g que se llama 2x más 1. La puse muy a la derecha, me va a ver. Yo tengo una función g que se llama 2x más 1. Si yo les pregunto qué es la composición de f y g, algunos autores dicen g compuesta en f. Yo prefiero decir en el mismo orden que salen las palabras, pero utilizando este tipo de planteamiento. La composición de f y g. Esto que está aquí no es un 0, pero tampoco es un punto. Así que es un círculo muy reducido, como si ustedes estuvieran utilizando el símbolo de grado, pues un poco similar a ese tamaño. La composición de las funciones f y g es f de g de x. ¿Quién es f de g de x en nuestro ejercicio? Esto es igual a f de, ¿quién es g de x? 2x más 1. ¿Verdad que si g de x es 2x más 1, f de g de x es f de 2x más 1? Esto es una definición. La composición de f y g es f de g de x. Para este ejercicio que yo establecí, que f de x era x cuadrado, pude haber puesto lo que yo quisiera. O g de x igual a 2x más 1, pude haber puesto el que yo quisiera. Me dice que haga la composición. La composición de f con g es f de g de x, que es igual a f de 2x más 1. ¿Y qué me dice la f? Que lo que está en paréntesis lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Lo que está en paréntesis, elevado al cuadrado. Pues lo que está en paréntesis lo elevo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Y esto es igual. Yo lo puedo seguir expandiendo.
y decir que esto es un cuadrado perfecto. Esto es el cuadrado de este, 4x cuadrado, más 2 veces la multiplicación de este por este, 2 por 2x por 1, 4x, más el cuadrado del segundo, más 1 al cuadrado. Si usted ve este ejercicio así, usted debe factorizarlo rápido, pensando, ¿será un cuadrado perfecto? Está en la forma cuadrado, x a la 1, constante. ¿Este número tiene raíz cuadrada? Sí, 2x. ¿Este número tiene raíz cuadrada? Sí, 1. Si multiplico 2x por 1 y le multiplico 2, ¿me da el del medio? Sí. Quiere decir que es un cuadrado perfecto y la factorización es 2x más 1 por 2x más 1. No hay que utilizar una factorización muy extensa. Y si yo les preguntara la derivada de este, usted me la puede decir, ah, bueno, esto es 8x más 4. ¿Verdad que sí? Pero si yo te doy este ejercicio, ya sabes que esta es la función y que su derivada habría sido 8x más 4. ¿Me anotaron eso? ¿Lo copiaron? Sí. Sí. Pues mira, cuando tú tienes una función como esta, 2x más 1 al cuadrado, claro, lo mismo pude haber hecho con g. Lo mismo yo pude haber dicho, ¿quién es la composición de g con f de x? Y usted me dice, ah, bueno, esto es g de f de x. Que esto es igual a g de, ¿quién es f de x? X cuadrado. Sustituir x cuadrado en g. G de f de x es g de x cuadrado. ¿Quién es? ¿Qué dice la función g que yo haga? Lo que está en el paréntesis lo multiplico por 2 y le sumo 1. Lo que está en el paréntesis lo multipliqué por 2 y le sumo un 1. Pero lo que está en el paréntesis lo multiplico por 2 y le sumo 1. 2x cuadrado más 1. Fue mucho más sencillo g de f de x que f de g de x. Eso no tiene por qué ser así. Eso depende de quién sea f y quién sea g. Bien. Cualquiera que sea el caso, pero me gustó más el anterior, ya este está simple. Si usted tiene una función f de x igual a 2x más 1 al cuadrado, usted tiene que darse cuenta, ¿verdad que este fue el resultado de f de g de x? ¿Verdad que cuando yo cogí a esta función y la metí en esta x me dio este resultado? ¿Sí? Yo tomé esta expresión g de x y la sustituí dentro de esa x y por eso me salió esa expresión al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora quiero que por un momento piensen que ustedes son capaces de decirme cuáles fueron las dos funciones que se utilizaron para llegar a que la composición de ellas dos diera esto. Usted tiene que decirme que las dos funciones que se utilizaron eran 2x más 1 y la otra era x cuadrado. Aún si yo no te las presento, ya tú sabes que de aquí, si haces el procedimiento de f de g de x, llegas a esto. Pero ¿qué tal si la función que yo te doy es simplemente esta? ¿Te das cuenta cómo tú le buscas la derivada a esta expresión directamente? Porque está la otra de expandirlo, que te dé 4x cuadrado más 4x más 1. Pero ¿cómo yo le busco la derivada a esta expresión directamente? Tú le sabes buscar la derivada a x cuadrado. Tú le sabes buscar la derivada a 2x más 1. Pero 2x más 1 al cuadrado, ¿te das cuenta de la complejidad? ¿Se dan cuenta que es una función encerrada en otra función? ¿Qué es lo más que llama la atención? ¿Qué es lo más externo que nosotros vemos? Un cuadrado. ¿Verdad que todo está al cuadrado? Sí. Todo está al cuadrado, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Qué tal si yo, y precisamente esta no era mi intención, pero hace como 15 minutos les dije que generalmente cuando ustedes tienen una U
como variable, quiere decir que se utilizó como sustitución, ¿verdad que se lo dije? Aquí es un ejemplo donde lo vamos a hacer. Esto que está aquí, fíjense si por un momento u fuera igual a 2x más 1. Yo podría decir que f de u es igual a u al cuadrado. ¿Se dan cuenta que yo pude haber dicho que f de u es u al cuadrado y que cuando u es igual a 2x más 1, tengo eso que está aquí? Obsérvenlo y díganme si hace sentido. Es lo mismo, ¿no? Si f de u es u al cuadrado y u es 2x más 1, yo en realidad tengo dos funciones. Una que se llama 2x más 1 y una que se llama u al cuadrado. Y que cuando yo uno las dos, tengo 2x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la regla de la cadena establece que la derivada con respecto a x es igual a la derivada de f. Perdónenme, no voy a utilizar la misma letra. Sí. La derivada de una función. La derivada de una función en términos de x es igual a la derivada de f en términos de u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Esto es lo que dice la regla de la cadena. Nota que si yo cancelo derivada de u con derivada de u, me queda derivada de f respecto a x. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es la derivada de f en términos de u? Vamos a resolver este primero. ¿Quién es la derivada de f respecto a u? Pues mira, la derivada de f respecto a u, ese círculo que demostré, es lo primero que voy a contestar. Mira quién es f. Mira f en términos de u. ¿Cuál sería, si u fuera la variable, cuál sería la derivada de u a la 2? Si u fuera una variable, ¿cuál sería la derivada de u a la 2? 2u. Muy bien, 2u. Esto es exactamente esto. ¿Ok? Ahora yo voy a hacer un cuadrado para decirte quién es la derivada de u respecto a x. ¿Quién es la derivada de u en términos de x? Pues, ¿cuál es la derivada de esta expresión? No. Exacto. ¿Cuál es la? ¿Ah? Lo que dijo Grace, 2. 2. Muy bien. Quiere decir que eso me dio 2. Por lo tanto, yo estoy hablando que esta es 4u. ¿Verdad que sí? 2 por 2u es 4u, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Sí. 2 por 2u da 4u. ¿Y quién es u? 2x más 1. Quiere decir que 4 por 2x más 1 es igual a 8x más 4. Obvio, nos tomamos mucho tiempo porque le estuve explicando el concepto. Pero si ustedes, si tienen en sus notas, cuando nosotros hicimos la expansión de 2x más 1 al cuadrado, que nos dio 4x cuadrado
más 4x más 1. A eso usted le busca la derivada y le va a dar 8x más 4. Bien. Lo que ocurre es que es más sencillo. Cuando hay exponente 2, lo puedes hacer de las dos formas, pero según va creciendo ese exponente, la cosa se pone más compleja. Bien. Así que si tú tienes una expresión como 2x más 1 al cuadrado, tú lo que haces es que la expresión grande, tú dices, aquí hay un cuadrado. Si yo pudiera poner todo esto en términos de u, yo diría que f de u es igual a u al cuadrado. F de u es u al cuadrado, donde u es igual a 2x más 1, donde u es igual a 2x más 1. Y este planteamiento es lo que te va a cortar el tiempo para que puedas hacer esta sustitución. La derivada de una función en términos de x. Sabes que siempre decimos derivada respecto a x y después, donde está ese borrador, hay una expresión. Pues yo le digo la derivada de f respecto a u. Bien. Déjame ver si me invento otro para que ustedes puedan ver los que tienen en su diapositiva. ¿Copiaron este? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a ver otro. X cuadrado más 3 a la 5. ¡Wow! Aquí sí se ve que necesitamos alguna herramienta que no sea necesariamente romper eso en 5 factores multiplicándose entre sí para empezar a buscar la derivada. Creo que fue un poco drástico en este sentido. X a la 2 más 3 elevado a la 5. Déjame ver si lo puedo hacer más claro. Bien, ¿lo ven? A grosso modo, esto es una expresión que está elevada a la 5, ¿verdad? ¿Sí? Así es la forma más corta yo decir esto es u a la 5. F de u es u a la 5, donde u es igual a x cuadrado más 3. ¿Estamos bien? Sí. Observen eso porque este es el paso más importante. Lo demás es matemática básica. Lo demás es multiplicar, ley distributiva. Pero este planteamiento es el concepto de la regla de la cadena. Se debe entender que esto es un u a la 5. Bien. Hace que la derivada de f respecto a x, me perdonan, es igual a la derivada de f respecto a u por la derivada de u en términos de x. ¿Quién es la derivada de f en términos de u? ¿Quién es la derivada de f en términos de u? Pues aquí donde único hay f, aquí no hay ninguna f. La derivada de f en términos de u. Si u fuera una variable, ¿cuál es la derivada de u a la 5? 5u a la 4. Muy bien, 5u a la 4. Eso es esto. Ahora va a ser este más cuadrado para que lo puedan diferenciar. ¿Quién es la derivada de u en términos de x? Pues la derivada de u es acá. Si esta es u, su derivada, la derivada de u es... ¿Quién es la derivada de u en términos de x? Pues la derivada de esa expresión que se llama u. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2 más 3? 2x. ¿Cuál es la derivada de esta expresión que está aquí encima de mi mano? 2x. 2x. Muy bien. Distinto ahorita. Aquí yo veo. Yo puedo usar el 5 por 2 y decir que esto es 10x
por u a la 4. Mira, ven. 10x por u a la 4. ¿Estamos de acuerdo? El 2 por 5 me dio 10. La x la coloco. Después veo qué hago con ella. Y el u a la 4. ¿Estamos bien? Pero esto es igual a 10x. ¿Quién es u? X cuadrado más 3 a la 4. Y este es el resultado de toda esa derivada. Ningún libro te lo va a dar distinto. Según parecen ser más complicados, los resultados acaban más rápido. No te van a pedir que tú expandas esto para que después lo multiplique a cada uno de ellos por 10x, porque ya aquí está en su forma más simple. ¿Ok? ¿Qué les parece? Hasta ahora estoy bien. ¿Sí? Sí. Hasta ahora sí, entendiendo. Perfecto. Pues como ese ejercicio ustedes van a ver varios. Voy a quitar un momento la pizarra. Perdón, ¿lo anotaron? Sí. Bien. Entonces, aquí utilizaron la notación. Esta notación es la que yo utilizo. Derivada de f. Me gusta más esta forma, tengo que admitirlo. Derivada de y respecto a x. Me gusta más esta forma. En lugar de decir la derivada de f, lo que pasa es que f me ayuda a conocer pero recuerden que f y y es exactamente lo mismo. Así que la derivada de la función en términos de x es la derivada de la función en términos de u por la derivada de u en términos de x. Esto se obtiene de esto que está aquí. Pero yo entiendo que esta es mucho más complejo. Aquí dice que si tú tienes dos funciones, donde una está dentro de la otra, sería f' de g de x por g' de x. Yo entiendo que esta forma es mucho más sencilla. Entonces, una función como esta, usted la puede contestar, pero yo no le he dicho cómo. Aquí está la explicación. Me dañaron la sorpresa, pero podemos hacerla. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y este es el último para no agotarles toda la mañana, porque sé que raíz cuadrada de x cuadrado más 1. No es distinto a lo que hemos hecho. ¿Dónde está el cámara? Ok. Ok. Dice x, f de x es igual a la raíz cuadrada. Usted dirá, pero profesor, ¿por qué la f es mayúscula si toda la vida yo la he visto minúscula? Porque esa f mayúscula implica que hay una composición de funciones. Pero bien, usted pudo haberla puesto pequeña. Es para ilustrar que esa f mayúscula es la composición de dos funciones. Así que yo la voy a dejar minúscula. F de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Bien? No se ve muy bien en la cámara. Lo veo bien en la pizarra, pero en la cámara no. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Bien? Esto es como decir raíz cuadrada de u. Así que yo puedo decir que f de u es la raíz cuadrada de u, donde u, usted la puede poner antes o después, donde u es igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Me abandonaron? Ok. Entonces noten que yo pude haber dicho que esto también era x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Así que si me permiten, voy a bajar esta u y la voy a poner en este caso abajo. Así que esto es x cuadrado más 1
a la 1/2 sigue siendo un exponente. Lo que pasa es que ahorita eran exponentes grandes, ahora está un exponente pequeño. U es igual a la raíz cuadrada, perdón, U es igual, ya no hay que decir la raíz cuadrada es arriba. U es igual a x cuadrado más 1, y aquí en f de u usted puede decir que f de u es raíz cuadrada de u o u a la 1/2. Escriba las dos porque el exponente es importante para poder resolver esta derivada. Así que voy a adoptar las letras que utilizaron en la explicación y decir que la derivada de y en términos de x es la derivada de y en términos de u por la derivada de u en términos de x. La derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. ¿Quién es la derivada de y respecto a u? Pues voy a buscar donde dice f. Yo no lo puedo resolver de un solo paso porque u a la 1/2 necesita hacer un proceso. Así que vamos a ver qué se escribe aquí. Vamos a ver qué se escribe en la derivada de y respecto a u. Bien, este ejercicio lo hicimos varias veces la última vez. Voy a escribirlo aquí y lo voy a borrar. ¿Qué va aquí? Pues mira, la derivada de y respecto a u dice que, vamos a ver, la derivada respecto a u de u a la 1/2 es igual a 1/2 por u elevado a la menos 1/2. ¿Por qué? Porque 1/2, cuando yo le reste 1, que es 2/2, 1/2 menos 2/2, negativo 1/2. ¿Ok? Y esto pasa a ser 1 sobre 2 por u a la 1/2. ¿Sí? Que esto pasa a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada de u. Todo eso para encontrar la derivada respecto a u. Yo no estoy buscando la derivada de u. Estoy buscando la derivada de la función que está en términos de u. Después voy a buscar la derivada de u en términos de x. Ese es el segundo paso. Quiere decir que esto que yo encontré aquí es lo que voy a escribir aquí arriba. Esta está en su forma más simple. 1 sobre 2 raíz cuadrada de u es la derivada de y en términos de u. ¿Quién es y? Un u a la 1/2, raíz cuadrada de u. ¿Alguna duda aquí? ¿Vieron la importancia de la clase pasada? Que hicimos varios de estos, ¿recuerdan? Sí. Bien, hay que repasar eso. Hay que repasar eso para poder ver que primero la u que estaba en raíz cuadrada la convertí a u a la 1/2. Le resté 1. Todos sabemos que 1/2 menos 1 es 1/2 menos 2/2, que pasa a ser negativo 1/2. Por eso es que yo le puse negativo 1/2. Este negativo hace que el u baje con el 2 y que quede 1 sobre 2 1 sobre 2 por u a la positivo 1/2. Pero el exponente racional se cambia a radical para que esté en su forma más simple, y eso es lo que coloco en ese espacio. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a borrar este paso. Ok. La derivada de u a la 1/2. Ahora, ¿quién va? La derivada de u respecto a x. Esa es muy simple. ¿Cuál es la derivada de u en términos de x? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? 2x. Pero mira qué bonito. Este 2 cancela con este 2. ¿Se dan cuenta? Ese 2 está en el numerador y este está en el denominador, cancelaron. Esta x se multiplica con el 1 y ¿qué me queda? X en el numerador y en el denominador raíz cuadrada de u. Ahora puedo sustituir y digo que esto es x multiplicado por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, porque u es x cuadrado más 1. ¿Ok? Y ahí ya está en su forma más simple.
X dividido entre la raíz cuadrada de X cuadrado más 1. C, según usted lo va viendo, se hace sencillo, pero usted hoy mismo vuelve y repasa las anotaciones. Hoy mismo vuelve y repasa las anotaciones. Y trate de hacerlo, lo que está viendo, con los ejercicios que están ahí colocados. ¿Bien?